Da ganas de seguir escuchando, ¿verdad? De alguna manera ha preparado nuestro espíritu para la presentación de la palabra. Pareciera que no anda el control. Muy bien, nosotros estamos repasando o estudiando la vida de Abraham. Y vimos que Abraham, como el patriarca del pueblo de Dios, de alguna manera su experiencia con Dios y su interacción con Dios, de alguna manera representa la interacción de cada cristiano, de cada miembro del pueblo de Dios con su Creador. Y nosotros el sermón pasado vimos que a pesar de que Dios llamó a Abraham y que Abraham era sincero con Dios, Abraham tuvo muchos errores. Pero dijimos que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores. ¿Se acuerdan? Nada más que hay una cuestión que tenemos que entender en la dinámica del crecimiento en la gracia. Cuando Abraham comenzó a caminar con Dios, sus errores, él cometía más errores que aciertos. Como cuando tú comienzas a caminar con Dios, cometes más errores que aciertos. Y eso no quiere decir que estás perdido. Porque la gracia de Dios es mayor que tus errores. El plan de Dios no es que tú vivas para no equivocarte, sino que el plan de Dios es que tú vivas con Él. Y mientras tú vives con Él, vas aprendiendo en la medida que vas recibiendo lo que Él te da y también de los errores que vas cometiendo. Pero llega un momento que se llama la madurez en la gracia. Ese momento es cuando nosotros cometemos menos errores que aciertos. Los errores llegan a ser una excepción, pero no son la rutina. Estamos igual de salvos que siempre, a pesar de esa santificación. No anda esto, ¿eh? Estamos igual de salvos que siempre. Abraham era tan salvo cuando llegó a ser maduro en la gracia como cuando recién estaba caminando con Dios y se equivocaba todo el tiempo. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros no nos salvamos gracias a nuestro crecimiento ni gracias a nuestros esfuerzos. Nosotros nos salvamos gracias a lo que Cristo hizo fuera de nosotros hace 2000 años. Y si nosotros permanecemos con Él, todo lo que Cristo hizo se me acredita a mí, a mi cuenta, como si yo lo hubiera hecho. Y por eso vuelvo a decir, ¿no va más atrás eso? ¿O se borraron las vistas? Por eso yo estoy tratando de ir más atrás y se borraron las vistas que estaban anteriores a esa. Podés ponerle el principio, a ver. Muy bien, hoy vamos a hablar, no hay más atrás que eso, se borraron las otras vistas. Muy bien, no importa. Vamos entonces al tema de hoy. En el monte de Dios. Y para eso vamos a repasar cuál era la dinámica que nosotros habíamos visto en los sermones pasados. Dios a Abraham le da una orden y a nosotros nos da órdenes a través de su palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros con esa orden? Cuando Dios da una orden, Dios da una promesa, siempre da una promesa. Nosotros debemos confiar en esas promesas y cuando confiamos en esas promesas, entonces hacemos caso a la orden por medio de una acción de fe. Después de eso viene la comprobación. Dios comprueba su promesa, pero esa promesa no se da al otro día que yo sigo la orden, sino que se puede dar después de mucho tiempo. Pero nosotros muchas veces
o sea, vimos que nosotros fallamos y Abraham fallaba cuando Dios le daba la orden y él en vez de mirar la promesa y en vez de aferrarse a la promesa, ¿qué hacía Abraham? Miraba las circunstancias. Y cuando miraba las circunstancias, entonces él decía, no, esto es muy difícil, yo voy a ayudar a Dios. Y entonces él hacía algo por sí mismo para ayudar a Dios. Entonces con el tiempo venía el resultado personal que generalmente era un resultado que le complicaba la vida a Abraham y que nos complica la vida a ti y a mí. La Biblia está llena de promesas y esas promesas es para que nosotros las presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, cumple tus promesas en nosotros. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, cumple tu promesa, Él me dice, bueno, ahora yo quiero que tú des una acción de fe, hagas una acción de fe en armonía con la promesa que te di. Y yo tengo que dar un paso, un salto de fe. Si yo estoy dispuesto a dar ese paso, ese salto de fe, tarde o temprano va a venir la comprobación y el cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso va a hacer que yo vaya creciendo cada vez más en la gracia y voy a hacer, si yo vivo por fe, mi vida va a ser recta con Dios. Pero cuando yo fallo, como fallaba Abraham, como fallaron Jacob, cuando tú fallas tú, cuando fallo yo, cuando fallamos, lo que hacemos es que empezamos a dar vueltas en el camino y llegar a la meta, tardamos más en llegar a la meta. Es más, por dar tantas vueltas muchas veces perdemos el camino. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir por fe. Y vamos entonces a abrir las Biblias en Génesis 22, porque ahora sí vamos a llegar al clímax de la experiencia de Abraham. Y esta historia nos la han contado a nosotros desde chiquitos en la escuela sabática. Génesis capítulo 22. Dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí dice que Dios probó a Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? La diferencia entre prueba y tentación es que en la prueba Dios tiene la iniciativa. En la tentación, ¿quién tiene la iniciativa? Satanás. La prueba Dios la pone para que nosotros crezcamos. Satanás nos tienta para que nosotros seamos destruidos, para que fracasemos. Si nosotros aceptamos la prueba y estamos dispuestos a tener fe en medio de la prueba, sin duda que vamos a crecer y vamos a tener victoria. Pero cuando Dios nos prueba, ¿quién se acerca también al lado nuestro? Satanás se acerca para tentarnos, para que no tengamos fe y esa prueba se transforme en una tentación que me lleve al fracaso. Satanás continuamente viene a tentarnos. Y su iniciativa está en tentarnos. Pero ¿quién está al lado de nosotros? Está Jesús, está Jesucristo, está Dios por medio de su Santo Espíritu, tratando de inyectarnos fe para que esa tentación se transforme en una prueba. Y para que las tentaciones de Satanás, en vez de destruirnos, nos hagan crecer. Tú y yo dependemos si somos probados o somos tentados. Nosotros decidimos. Si ejercemos fe, siempre vamos a ser probados. Y si somos siempre probados, siempre vamos a crecer. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, si queremos hacer las cosas no de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a ser tentados y vamos a ser unos fracasados espiritualmente. Personas que sí vienen a la iglesia, pero su vida es como un roller coaster. Que están yendo, subiendo, bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, viviendo por sentimientos y no viviendo por razón, aferrados a la palabra de Dios. Y por eso acá dice, Dios prueba a Abraham. Y Dios no prueba a Abraham porque necesitaba saber qué había en el corazón de Abraham, sino que Dios lo prueba a Abraham por causa de nosotros. Para que Abraham crezca en la experiencia que tenga con Dios, para que Abraham entienda algo que tenía que entender, y más adelante vamos a ver, Dios lo prueba a Abraham para ayudarse a sí mismo.
Y alguien puede decir, ¿cómo? ¿Para ayudarme a mí? ¿Para que Dios se ayude a sí mismo? Sí, esto puede ser una especulación mía. Pero cuando avancemos, vamos a ver que Dios lo prueba a Abraham para ayudarse a sí mismo. Y Dios lo prueba a Abraham de una manera muy particular, porque Dios lo llama a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo, su único. Y cuando la Biblia dice, aclara, dice, Dios le dice y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Moisés no necesitaba aclarar eso de cuando escribía, decir tu único, pero con eso estaba queriendo mostrar que Dios le había hecho una promesa a Abraham y esa promesa dependía de la vida de Isaac. Y ahora Dios le pide que tome a ese único hijo, a ese hijo de la promesa, a ese hijo que Dios le había prometido, que de ese hijo tendría hijos como las estrellas del cielo, que en ese hijo serían benditos todas las naciones de la tierra. Ahora Dios le pide que tome su único hijo y lo presente en el altar delante de Dios. La bendición más grande de Abraham ahora la tiene que entregarla. Y quiero decirte algo. A Dios le encanta bendecirte a ti y le encanta bendecirme a mí. Pero siempre que te bendiga, va a llegar un momento en tu vida que te va a pedir que pongas la bendición que te dio sobre el altar y que se la dediques a Él. Y esto ustedes me han escuchado decirlo mucho, pero muchas veces las bendiciones de Dios llegan a ser el impedimento para que nos identifiquemos con Dios. Porque nosotros le pedimos a Dios una bendición y a veces no se las pedimos y Él nos bendice igual. Pero cuando Él nos bendice, resulta que nos centramos tanto en la bendición de Dios, queremos cuidar tanto la bendición de Dios que nos olvidamos del Dios que nos dio las bendiciones. Y muchas veces las bendiciones de Dios nos quitan la relación con Dios. Y por eso, hermano y hermana, tú y yo vivíamos en un país que quizás no teníamos ni microwave en nuestra casa. En un país donde solamente teníamos un auto y en ese auto quizás no cabía ni la mitad de la familia, teníamos que ir todos amontonados. Pero llegamos a este país, el país de las bendiciones, el país de las oportunidades, y tenemos casa, tenemos 2 autos, tenemos microwave y tenemos todas las cosas que ustedes saben que para nosotros ahora son comunes. Tenemos casas con 2 baños, cuando en nuestro país vivíamos con una casa con un baño y pensábamos que podíamos vivirlo más bien, pero llegamos acá y yo ya no puedo vivir con una casa con un baño. Ahora, esas bendiciones muchas veces terminan apartándonos de Dios. Y vemos personas que eran muy fieles en sus países, que llegan a este país y por trabajar y por aprovechar las bendiciones que Dios está dispuesto a dar, la vida espiritual comienza a disminuir, se empiezan a secar espiritualmente y ya no tienen el fervor que tenían antes. Y quiero decirte algo, Dios te eligió para que seas parte de este movimiento. No, Él te bendice porque te ama y porque quiere que vivas bien, pero Dios quiere que te proyectes hacia el futuro, que te proyectes hacia la eternidad. No estamos viviendo para esta tierra. Estamos viviendo para la eternidad. Y es por eso que necesitamos nosotros poner siempre, continuamente, las bendiciones en el altar de Dios. Y ahora quiero decirte algo, cuando Dios le estaba pidiendo a Abraham que ponga a Isaac sobre el altar, no le estaba pidiendo Dios a Abraham que ponga a Isaac sobre el altar. ¿A quién le estaba pidiendo que se suba al altar? A Abraham mismo. Porque tú sabes lo que significa entregar un hijo. Esa era la mayor bendición de Dios. Y cuando Dios te pide la mayor bendición que te dio, te está pidiendo tu corazón. Dios no le estaba pidiendo a Abraham a Isaac, sino que le estaba pidiendo a Abraham su corazón. Por medio de esa gran prueba. Y cada vez que tú das un salto de fe para Dios, le estás entregando el corazón de Dios para experimentar la gracia de Dios de una manera mayor. Y si estás dispuesto a dar esos saltos, vas a experimentar crecimiento en la gracia e irás de victoria en victoria. Versículo 3 dice, y perdón, voy a hacer una aclaración, hay muchas cosas para rescatar de este. Dice, en el versículo 2 voy a rescatar algo que dice, Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se acuerdan la primera prueba de Abraham? Dios lo llamó y le dijo que qué tenía que hacer. Muy bien, ¿sal de dónde?
de Ur y que se vaya a la tierra que lo mostraré. Y ahora, al final de su vida, cuando Abraham podría decir, bueno, ya estoy tranquilo, ya crecí, ya soy un buen adventista de 7 generaciones, ya mostré, puedo ser un patriarca que le dé ejemplo a los demás, Dios le dice ahora a Abraham, ¿qué le dice? Vete. Vete al monte que te mostraré. Ni le dijo cuál era el monte, al monte que te mostraré. Esa es la dinámica de Dios. Cada día me va a mostrar lo que tengo que hacer. Sí, a nosotros nos piden que hagamos una planificación de 5 años. Muchas veces, yo por ejemplo estoy haciendo un curso de coaching y nos dicen, a ver, ¿cómo sueñas tú en 10 años estar? Y tengo que escribir todo eso. Y está muy bien eso. Sin embargo, Dios te pide que, está bien que tengas metas, está bien que tengas objetivos, pero Dios te pide que seas tan flexible a Él que cada día lo que Él te muestre tú estés dispuesto a seguirlo por fe. Y muchas veces lo que te muestra va a ser como le pasó a Abraham, te va a decir que hagas algo que es totalmente contrario a lo que dicta la lógica humana, porque la fe va contrario a la lógica. Porque si la fe no fuera contraria a la lógica, entonces dar testimonio no sería dar testimonio, simplemente estaríamos hablando de lo que es lógico. Pero cuando decimos estoy dando testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es real, es por el hecho de que la fe es contraria a la lógica humana. Y muchas veces lo que Dios nos pida va a desafiar toda lógica. Y la gente va a decir, pero eres un loco. Pero tú sabes en quién has creído. Y si sabes en quién has creído, tú vas a actuar de acuerdo a lo que Dios te dice y no lo que la gente le parece. Y por eso siempre que Dios te llame implica una separación de todo para encontrarte con Dios mismo. Cada salto de fe es un salto en la persona de Dios. Es un salto en el descubrimiento de lo que Dios va a hacer por ese salto que tú hiciste de fe. Y ahora sí, el versículo 3 y 4. Dice así, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora me llama la atención acá que dice que Abraham se levantó ¿cómo? Muy de mañana, antes de que saliera el sol. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? A prepararse para hacer lo que Dios le decía. En otras palabras, Abraham no perdió tiempo. Cuando Dios le dijo algo, se levantó temprano para obedecer a Dios. Y ¿saben qué? En esto es una de las cosas que muchas veces nosotros fallamos. Nosotros queremos tener fe, queremos seguir a Dios, pero cada vez que Dios nos da una orden que desafía la lógica humana, comenzamos a dudar y a dar vueltas y empezamos a pensar que sí, cómo lo hago, que si sí, que si no, que a ver, ¿será que soñé? Esto es algo, me imagino que Abraham podría haber pensado, ¿será que esto es una impresión mía? Porque Dios dice que no, nunca tenemos que matar a nadie, así que esto va contrario a su ley. Porque si analizamos a la ley y al testimonio, si analizamos ese versículo, que muchas veces lo queremos analizar como si fuera un versículo mágico, que con eso nos vamos a dar cuenta de todo. Entonces muchas veces cuando nosotros analizamos la Biblia de esa manera, de que como que la Biblia es mágica y entonces yo me doy cuenta enseguida de lo que es mentira, no necesito el Espíritu Santo. Con esto no estoy diciendo que Dios se contradice. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene poder incluso para desafiarse a sí mismo y para hacerme pensar algunas cosas que yo simplemente tengo que obedecer. Yo no entiendo lo que Dios me pide. Y yo simplemente tengo que tener fe en Él. Ahora, ¿cómo Abraham sabía que era Dios que le estaba hablando y no eran sus impresiones? ¿Cómo sabía Abraham? Porque Abraham tenía una relación con Dios, había aprendido a conocer a Dios y él ya sabía escuchar a la voz de Dios. Porque Jesús dijo, cuando yo soy el pastor, las ovejas oyen mi voz y ¿qué pasa? Y me siguen, me escuchan, la entienden, me conocen, saben qué viene de mí y qué no viene de mí. Pero el que no está con Dios no sabe qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y por eso un fariseo que está leyendo la Biblia todos los días y veía entonces que Jesús hacía un milagro, el fariseo decía, ¿eso es por el poder de Belcebú? Porque no conocía. Porque a Dios tú no lo puedes conocer por medio de la forma. A Dios no lo puedes conocer simplemente por el hecho de venir a una iglesia. A Dios no lo puedes conocer por el simple hecho de haber aceptado 28 doctrinas. A Dios se lo conoce en una experiencia y se lo conoce a través de su palabra.
Y es en su palabra cada día donde tú te vas nutriendo de la persona de Dios, pero no es simplemente transformarte en un ratón de biblioteca para ser un ratón consagrado, sino que ahora tienes que salir a la vida y tienes que vivir esa palabra en cada momento de tu vida. Tienes que experimentar en cada prueba de tu vida, dar ese salto de fe y vas a ver que Dios es fiel. Y por eso Abraham dice que enalbardó su asno y muy de mañana salió. No dudes cuando Dios te da una orden. ¿Saben qué? Mis padres le mandan a mis hijos libros para que lean a la noche y con Amelia le leemos. Tratamos de leerle libros de historias de personas. Y el primer libro que le mandaron a Jeremías, lo empezamos a leer cada noche, y era un muchacho que vivía en la época, un muchacho adventista que vivía en la época de Stalin, allá por Ucrania, por ahí en la Unión Soviética. Y resulta que en esa época no era una opción de participar en el ejército, era que había que hacer, era obligatorio el servicio militar. Y este muchacho era adventista. Y entonces lo llamaron al servicio militar. Y cuando llega al servicio militar, llega un domingo, pero su gran pregunta a este muchacho era, yo estoy aquí en el ejército comunista, ustedes saben cómo se manejaba el ejército comunista. Llega el sábado y yo soy adventista, yo soy seguidor de Dios. ¿Qué hago con el sábado? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Resulta que él dice, bueno, ¿qué hago? Mañana es el día. Se fueron a acostar temprano. Mañana en la mañana, ¿qué hago con el sábado? Y tenían la rutina de todos los días. Y me llamó la atención qué hizo este muchacho. Este muchacho el sábado de la mañana se levantó más temprano. Se levantó para enalbardar su asno. Y entonces salió de la barraca donde estaba allí durmiendo, vio un cajón de tomates que había por allí, y cuando dieron la orden para que todos salgan a la formación, él puso en el campamento principal de ese ejército, puso el cajón de tomates, se subió al cajón de tomates y comenzó a predicarle a todos los soldados que venían a la formación. O sea que él simplemente no se metió atrás de una cucheta o de una cama para ver que por ahí no se dan cuenta y me dejan y yo me quedo acá todo el día. Sino que él dijo, no solamente voy a guardar el sábado, sino que voy a ser agresivo guardando el sábado. Si prohibieron, como Daniel, si prohibieron que se le ore, yo voy a abrir las ventanas y voy a orar a mi Dios, aunque haya una orden que diga que no. Él había aprendido de la Biblia, no solamente a aprender historia, sino las actitudes de aquellos que tuvieron fe. Y ese muchacho se dio cuenta que si querría realmente ser un hijo de Dios, tenía que ser agresivo con la obediencia. No podía estar dudando. Y se puso a predicar. Y se empezaron a juntar los soldados. 3.000 soldados llegaron a estar, más o menos me acuerdo, según lo que me acuerdo que decía el libro, 3.000 soldados. Les recomiendo que lean este libro. Está en la Casa Editora Sudamericana, lo tienen que pedir a Argentina, pero es un libro espectacular. Bueno, les voy a resumir la historia. Claro, él pensaba que ya después él se imaginaba que lo iban a tirar al foso de los leones. Pero para su sorpresa se bajó, hicieron la formación, vino un general que se puso con el chip atrás de todos los soldados y después el general se fue. Pero entonces después lo llamaron y entonces le preguntaron por qué hizo lo que hizo. Y él dijo, yo hago esto porque yo soy primero sirvo a Dios y después sirvo a mi país. Y voy a resumir la historia. Resulta que lo tuvieron en una casa encerrado, pero lo tuvieron cómodo en una casa encerrado durante la semana. Entonces al fin de la semana, un día a las 3 de la mañana, viene un jeep, sin darle una explicación, lo meten adentro de un jeep y entonces lo llevan como 1 hora de viaje, se meten en un lugar, a él lo llevaban vendado. Él por lo que sentía era un lugar, no estaba vendado, sino que lo metieron en una casa que estaba toda media derruida, estaba todo súper oscuro en la casa y él no veía nada. Y entonces lo sientan en una silla y entonces prenden un farol y cuando prenden un farol estaba rodeado de todos los generales y de todos los del staff. Y entonces le dijo, el que lo llevó le dijo, queremos que nos hables del Dios al que tú sirves. Generales comunistas. Escuchen, estos no son libros de cuentos, ¿eh? No son libros que es el marketing del adventismo, que son libros que apenas han salido ahora. Pero que son historias reales de gente que fue, como decimos en inglés, fue bold con Dios, que no estuvo dudando para obedecer. Lastimosamente nosotros cuando vivimos en estos países donde todo lo tenemos tan fácil,
Estamos dudando para ver si vamos al dentista en sábado o no. Tenemos que hacer un viaje de vacaciones y nos vamos viajando el sábado a las vacaciones. No tenemos ningún problema de viajar en sábado ni nada porque tengo que trabajar. O sea, hasta el viernes de tarde tengo que trabajar. No puedo perder un día de vacaciones. Pero sí estoy dispuesto a perder los momentos con Dios. No es que estoy dispuesto, porque acá no es cuestión. Cuando tú tienes una relación con Dios, la obediencia no es un sacrificio, pero cuando tú tienes simplemente una relación con una cultura denominacional, simplemente con una iglesia, la obediencia termina siendo un sacrificio y tú piensas que es un mérito. Entonces, cuando vienes a la iglesia piensas, yo podría estar en cualquier lado, pero estoy aquí, qué bien. Como si fuera un sacrificio. Venimos aquí a la iglesia un día de lluvia y dicen, felicito a los valientes que vinieron a la iglesia. ¿Pero qué es venir a la iglesia? ¿Un sacrificio? Es como que nos venimos a encontrar con Hitler. Entonces, si nos venimos a encontrar con Hitler, sí, es un sacrificio venir a la iglesia y decir felicito a los valientes. Pero no hay valentía para venir a encontrarse con Dios. Dios tuvo una valentía tremenda para venir a este mundo y poder morir por nosotros. Entonces no hay ninguna valentía que nosotros podemos hacer por Él. Todo lo que hacemos por Él queda chico comparado a lo que Él hizo con nosotros. Y por eso cuando estamos en el plan de Dios, no hay sacrificio por Dios que cueste. Y por eso comenzamos a hacer una diferencia, somos agresivos en nuestra obediencia. Estamos esperando obedecer las órdenes de Dios. ¿Cuesta? A Abraham le costó. No fue que enalbardó su asno y empezó, iba silbando, enalbardando su asno. No, él era ser humano como tú y yo. Él tenía miedos, pero él ponía su fe por encima del miedo, su fe en las promesas. Y entonces salió y fue al lugar que Dios le dijo. Y quiero decirte algo, cuando tú sales por una orden de Dios, puede ser que hagas caso saliendo. Pero todos los israelitas salieron de Canaán, de Egipto, y solamente 2 llegaron a Canaán. Jonás se levantó para obedecer a Dios y se fue a Tarsis. Cuando Dios te pide que salgas, te llama para que vayas al lugar que Él te dijo, no a otro lugar. Tú tienes que ir al monte de Dios. Versículo 5, llegaron después de 3 días de camino. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Dónde se ve la fe de Abraham en este versículo? Porque Abraham no dice voy a volver a ustedes, sino que dice ¿qué? Volveremos. Ahora fíjense, la fe de Abraham no estaba centrada en la obediencia. El gran problema muchas veces nosotros como adventistas y como cristianos es que queremos centrar nuestra fe en la obediencia. Y queremos decir yo voy a obedecer. Entonces cuando yo quiero ser así como el que contó el pastor el comunista de allá de Ucrania donde estaba, yo voy a ser como ese. ¿Quién es el centro cuando tenemos esa actitud? Somos nosotros. Yo quiero obedecer, yo quiero ser fiel. Nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en la obediencia. Entonces venimos a la iglesia, eso se llama moralismo. Venimos a las iglesias y empezamos a enseñarle a los jóvenes que tienen que obedecer, tienen que hacer esto. ¡No! Ese es un fracaso, esa religión es un fracaso. Nosotros no tenemos que obedecer por obedecer en sí mismo. Tenemos que obedecer a Dios, a una persona. Y esa persona, cuando nos pidió obediencia, nos dio promesas. Y Abraham no hubiera obedecido si no hubiera tenido las promesas. Porque nosotros no podemos obedecer sin promesas. No sé si me explico. Cuando Abraham dijo volveremos, Abraham estaba diciendo, yo no entiendo qué es lo que Dios me está pidiendo. La verdad, no sé. Lo único que sé es que Dios sabe. Pero yo no sé nada y no entiendo qué es lo que Dios dice. Ahora, Dios me pide que mate a mi hijo. Está bien, yo lo voy a matar porque Dios dijo que lo mate. Ahora, ¿cómo se las va a arreglar Dios para cumplir sus promesas? No sé cómo lo va a hacer, pero Él me dijo que de mi hijo iba a venir el Mesías. Y por lo tanto, yo sé que si Él me pidió que lo mate, yo voy a volver con Él porque Dios es fiel cumpliendo sus promesas. Abraham conocía a Dios. No le interesaba tanto obedecer, sino lo que le interesaba era no perder la presencia de Dios en su vida. Y siempre
Siempre, siempre. La obediencia hace que te mantengas en Dios, pero no todo el que es obediente está con Dios. Porque alguien no me vengas tampoco con este razonamiento. Bueno, yo por eso no obedezco a Dios, porque Él que se las arregle, porque yo tengo fe, simplemente tengo fe. No, la fe se manifiesta en obediencia, pero no toda obediencia viene de fe. ¿Se entiende? Por eso, este mensaje nunca me puede llevar a la infidelidad. Al contrario, estamos predicando lo que es fidelidad. Lo que va a ser, nos va a llevar a ser cristianos realmente fieles que hagan una diferencia. Y por eso Abraham dijo, volveremos. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El mensaje que hay en estos versículos es tremendo. Fíjense que Abraham tomó el cuchillo, tomó la leña, porque él podría haber dicho, tengo fe, así que Dios no le va a hacer nada a Isaac, así que no tomo el cuchillo ni tomo la leña. No, eso se llama presunción. Cuando la fe me lleva a desobedecer a Dios, eso es presunción, no es fe. La fe siempre me lleva a obedecer a Dios. Entonces él preparó todo, iban juntos. Me imagino que Abraham debe haber pensado, ¿cómo va a ser Dios? Y no me imagino, como les digo, que Abraham iba relajado. Él tenía miedo como tú y yo, porque era un ser humano, él era polvo. Pero él había aprendido a no confiar en sus sentimientos, sino a confiar en lo que Dios decía. A pesar que sus sentimientos le decían otra cosa, él iba caminando por razón, basado en la palabra de Dios, no por lo que sentía. Y entonces Isaac le pregunta, padre, pero acá hay algo raro, siempre te acompañé a hacer sacrificios, pero ¿dónde está el cordero? Y acá Abraham dijo una frase teológica que es tremendamente profunda. Dios proveerá del cordero. La solución para nuestros problemas, ¿de dónde viene? Viene de Dios y Dios provee a través del cordero la solución para nuestros problemas. Cuando tenemos un problema del cual no podemos salir, tenemos que mirar al monte de Dios, pero ya no al monte Moria, en cierto sentido, que es el mismo monte, sino que tenemos que mirar al monte Calvario. Y cuando miramos al monte Calvario y vemos el esfuerzo que ha hecho Dios por salvarnos, no podemos dudar de las cosas pequeñas que nos afectan día a día. Porque sería ridículo que Dios haga tanto esfuerzo, que arriesgue al mismo cielo por salvarme y que me deje ahora sin el pan, sin la comida, que me deje sin la ropa, que me deje sin la renta. Es necesario que empecemos a vivir por fe y miremos al monte Calvario. Y cuando miramos al monte Calvario te vas a dar cuenta que Dios es el que provee la solución para todo. Tú no la provees, tú solamente obedeces lo que Dios dice y vas al monte que Dios te dijo. Y listo, se acabó. Lo otro queda en las manos de Dios. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando Dios te pide que obedezcas, te pide que obedezcas hasta el final. Tu fe no puede anular la obediencia hasta el final. Abraham tenía fe que Dios iba a hacer algo, que Dios le iba a devolver a Isaac de alguna manera, no sabía cómo. Pero eso no le impidió de tomar el cuchillo, de atar a Isaac en la leña. Y avanzar hasta que Dios diga, no hasta que a ti te parece, avanzar hasta que Dios diga.
Y anoté algo aquí. Cuando nosotros no queremos obedecer, encontramos miles de excusas para no obedecer. Cada mes Dios te está pidiendo, te da un paso de fe y te dice, dame el 10%. Devuélveme el 10% de tus entradas. Entonces encontramos miles de excusas muy satisfactorias para no devolver ese 10%. Y entonces razonamos, a mí no me gusta lo que están haciendo con el diezmo, no comparto. Entonces empezamos a decir, porque no me gustó lo que están haciendo allá en la unión aquella, me enteré de aquello, me enteré de lo otro. Y son excusas. ¿Sabe? Sé más sincero, yo no quiero dar el diezmo, soy egoísta, realmente no creo en esto y listo, se acabó. Pero no le eches la culpa a otro no le eches la culpa de tu infidelidad a la infidelidad de otro. Tú eres responsable de tu infidelidad. Porque si no das el diezmo es porque no crees en Dios. Porque quiero decirte algo, cuando vino la viuda con las 2 blancas a dar las blancas en el templo, quiero preguntarte, ¿quiénes eran los sacerdotes del templo? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿O los sumos sacerdotes? Eran Anás y Caifás. Eran Anás y Caifás que iban a juzgar a Jesús. Y sin embargo, cuando la viuda dio las blancas, Jesús podría haber dicho, miren, están dando esa ofrenda a un templo que se lo van a robar. Miren lo que están haciendo Anás y Caifás. Es más, me van a matar a mí. No pongas nada, no pongas nada porque no se merecen nada esto. No, Jesús encomió la ofrenda de la viuda por más que estaba dando la ofrenda a un sistema totalmente corrupto. Porque a ti no te toca decir qué es lo que tienes que hacer. Es más, es una prueba de fe también. Y ahí ejerces tu fe. Y con esto, ojo, no me estoy cerrando los ojos y decir la iglesia adventista es perfecta, no tiene ninguna. Así que no. Damos a pesar de las imperfecciones de la iglesia. Porque eso me lo está pidiendo Dios, no me lo está pidiendo la iglesia. Es una prueba espiritual para mí. La iglesia no necesita mis diezmos, ni mis ofrendas. Si Dios quiere tirar diezmos y ofrendas, nos llena a todos de diezmos y ofrendas. Pero Dios necesita que tú, cada mes, en cada cosa, con tus ofrendas y con tus diezmos, pruebes que tienes fe en el Dios que te hizo salir de Ur de los Caldeos. Y por eso, hermanos, ahora estamos dando un salto de fe. Y Dios nos ha acompañado, está siendo fiel. Una iglesia que sale $1.200.000 nos la están vendiendo, hasta ahora, no sabemos qué va a pasar, a $550.000. Pero ahora vamos a tener que pagar ¿cuánto por mes? Vamos a tener que juntar $8.000 por mes para mantener esa iglesia. Ahora, si damos saltos de fe, Dios va a hacer lo que Él promete. Aunque nuestras ofrendas, si estamos dando nosotros todo lo mejor, pero nuestras ofrendas llegan a $4.000, Dios no nos va a dejar quedar en rojo si es que estamos dando lo mejor. Porque Dios es el Dios del oro, es el Dios de todo. Pero la cuestión es, ¿estamos nosotros dando todo? Y gracias a Dios, hermanos, la iglesia está creciendo en fidelidad. Pero cuando faltan las ofrendas y los diezmos, no nos preocupemos por las ofrendas y los diezmos. Preocupémonos porque la iglesia está dejando a Cristo, está dejando la fe. No prediquemos nunca los diezmos y las ofrendas, prediquemos a Cristo. Y cuando prediquemos a Cristo, lo otro vendrá como resultado. Y por eso Abraham mató a Isaac. Y cuando levantó el cuchillo, versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Cuando dice le dio voces, ¿qué quiere decir le dio voces? ¿Cómo? Gritos. Ahora, ¿el ángel de Jehová quién es? Es Jesús. Ahora, ¿será que Jesús tenía, Abraham, estoy muy lejos, te estoy gritando? ¿Por qué dice, y el ángel de Jehová le dio voces? Una orden, pero era una orden que, ¡alto, Abraham! ¡Firme! Claro, estaba por matarlo, pero yo me imagino, ojo, perdón, esto ya es una especulación mía, pero Jesús debe haber estado recontra contento con Abraham. Él sabía que Abraham iba a hacer eso, pero cuando Abraham pasó la prueba, dijo, alto, o sea, dio voces de alegría, alto, Abraham, ya está. Ya sacrificaste a tu hijo, a pesar de que no murió, ya lo sacrificaste. ¿Por qué Jesús estaba tan contento? Y ahora te voy a decir algo que es otra especulación, pero tú analízalo. Dios estaba ayudando a sí mismo.
Jesús sabía que en un tiempo Él iba a tener que venir a esta tierra. Pero Jesús sabía que cuando Él venga a esta tierra, no iba a tener memoria de lo que Él había vivido en el cielo. Él iba a tener, como ser humano, iba a necesitar referencias humanas para saber que Dios estaba en el control de todo. Y Jesús sabía que lo que estaba haciendo Abraham con todos sus errores iba a ser un ejemplo para él, para saber de que Dios estaba en el control a pesar de que lo escupan, a pesar que le pateen, a pesar que le hagan todo lo que sea. Que Dios iba a estar haciendo eso. Porque acá no me dice que otra persona tenía que sacrificar, el enemigo de Abraham tenía que sacrificar a Isaac, sino ¿quién tenía que sacrificar a Isaac? El Padre. ¿Y sabes quién sacrificó a Jesús? El Padre. Pero en el monte que fue sacrificado Jesús, no hubo ningún cordero, no hubo ninguna voz que dijo alto. Sino que el Padre puso a Jesús, un Jesús que era humano, un Jesús que no tenía memoria de la eternidad, un Jesús que había aprendido a vivir por fe, un Jesús que se basaba en los ejemplos que tenía en la Biblia para saber que tenía que seguir adelante, un Jesús totalmente débil pero fuerte en el Señor. Y en ese día, en el Monte Calvario, murió Cristo para que tú y yo seamos salvos. Dios proveyó el Cordero. Y quiero decirte algo, tú quizás viniste aquí hoy con culpa por tu pasado, yo no sé cuál es tu situación. Yo te quiero decir hoy que no mires, si miras a tu pasado, enfócate en el Monte Calvario. Y ahí está Dios proveyendo el Cordero para que tú no tengas que morir, para que tú seas perdonado, para que tú puedas vivir con la cabeza levantada, para que tú no tengas que vivir recordando tu pasado. Para que tú entiendas incluso a aquella persona que no pecó socialmente mucho, que tanto el drogadicto o el alcohólico necesitaba la misma salvación como tú que naciste en la iglesia. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que Cristo tuvo que venir a salvar no solamente a los que se equivocan, sino también a los que no se equivocan. Porque todos nos merecemos la muerte. Versículo 13 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham allí entendió lo que era la salvación. Un día Dios iba a enviar a su hijo como ese cordero enredado en las zarzas, para que nosotros no tengamos que morir. Pero Abraham entendió que es Dios el que sacrifica a su hijo y no es Satanás el que llevó a Jesús a la cruz. Es Dios mismo. Y es por eso que Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no era que Dios lo había desamparado a Jesús, pero eso era lo que Jesús sentía porque todo el peso del pecado había caído a Jesús. Y cuando Jesús vio la separación del Padre, es más, la sufrió a la separación del Padre, al separarse del Padre tuvo tanta tristeza que se le reventó el corazón. Nadie, absolutamente nadie todavía pasó por esa experiencia. Los únicos que van a pasar por esa experiencia van a ser los que mueran por juicio final. Es más, ni Satanás pasó por la experiencia que pasó Jesús. Pero Satanás la va a pasar. Porque Jesús murió para que no tengamos que pasar por el juicio final. Jesús hizo todo ese esfuerzo para que nosotros entendamos que estamos en el medio de una batalla, que no podemos estar en el medio, o estamos en un lado o estamos en el otro. Jesús hizo todo eso para que entendamos que el centro de la religión es la obra de Dios y no nuestras propias obras. El centro de la religión no son programas que hacemos aquí en la iglesia para que la gente venga a la iglesia y se llenen las iglesias. El centro de la vida cristiana, el centro de la religión es predicar a Cristo y preparar un reino, o sea, extender el reino para que el reino esté listo para que Cristo venga y lo tome. Es allí que pasa todo. Y quiero compartirte una cita. Yo creo que Jesús entendió esto. O sea,
de Abraham entendió conceptos impresionantes y nosotros hoy podemos entender, dice, la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. ¿Cuánto no sucedía? Nada, nada. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene ¿de dónde? Del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Dice que el consuelo de Jesús era saber que el Padre permitía todo. Entonces te pregunto, ¿quién permitía que a Jesús le escupan la cara? El Padre. ¿Quién permitía que a Jesús le desgarren con latigazos las carnes de la espalda? El Padre. ¿Quién permitía que se burlen de Jesús? ¿Quién permitía que le claven los clavos a Jesús? El Padre. Y cuando Jesús estaba allí, su consuelo era, decía, el Padre lo permite, mi Padre lo permite. Y como Jesús estaba seguro del amor del Padre, Él lo soportaba. Para un bien lo permitía. Ahora yo te hago una pregunta. Tú estás pasando por pruebas, ¿verdad? ¿Quién permite tus pruebas? Ejerce fe en el amor del Salvador y no dejes que tus pruebas se transformen en tentaciones. Pasa con alegría tus pruebas, sabiendo de que Dios las permite, aunque no entiendas ahora. Dios las permite por alguna razón para tu bien. Levántate de la vida miserable de la queja y empieza a vivir por fe. Volveremos. De esta saldré. Dios me prometió, si lo pongo a Él en primer lugar, Él me dará todas las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? Parece que me está quitando todo, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé. Él proveerá. Yo no voy a proveer nada. Yo solamente obedezco. Y ahora te hago una pregunta. Y con esto termino. Si Abraham hubiera ido a otro monte, ¿hubiera estado bien? ¿Dónde estaba el cordero? En el monte que Dios dijo. El cordero no está donde Dios no dice. ¿Ok? No sé si entiendes lo que quiero decir. Nos salvamos todos por fe en el cordero, pero el cordero solamente está en el monte de Dios. Si hubiera ido a un monte que estaba 1 kilómetro más adelante, allí no estaba el cordero. Si hubiera ido a un monte que estaba 1 kilómetro antes, ahí no estaba el cordero. El cordero que suplantó a Isaac estaba en el monte que Dios dijo. ¿Y sabes qué? Si tú quieres ser libre de tus problemas, si tú quieres, tú tienes que ir al monte que Dios te dice. Ni 1 kilómetro más, ni 1 kilómetro menos, ni 1 milla más, ni 1 milla menos. Es en el monte de Dios, en el lugar que Dios dijo. Y si alguien tiene dudas, por eso, ay no, pero el domingo es lo mismo que el sábado, si al final lo importante es guardar un día. No, lo mismo, no, es donde Dios dice, no es donde a ti te parece, es donde Dios dice, allí está el cordero. No es la religión a tu manera, sino es la religión a la manera de Dios. Y gracias que es así, porque si fuera a tu manera, estás metido en líos continuamente. Con Dios vamos de victoria en victoria. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a ir al monte de Dios? Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar cantando nuestro canto fe. Vamos a ponernos de pie. Jeremías, ¿me puedes pasar esto?